Ya estamos. Ok. Bueno, bienvenidos entonces a esta clase que pertenece al curso optativo para PFO. Mi nombre es Laura Villegas, soy médica especialista en medicina familiar y les voy a hablar de rastreo. Screening, cribado, tamizaje son sinónimos para la clase de hoy. Las prácticas de cribado tienen que ver con aquellas prácticas de nuestro quehacer en la atención médica destinadas a la prevención. Y conocemos 4 niveles de prevención, en general la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. De la última generalmente se conoce poco o se habla poco en el desarrollo de los contenidos, pero que es muy importante conocer para poder abordar cuáles son las prácticas de cribado. Sabemos que en la prevención primaria lo que tratamos de hacer es evitar la aparición de una enfermedad. En la secundaria, una vez que ya ha aparecido la patología, lo que hacemos es minimizar la progresión hacia las complicaciones. En la terciaria, cuando ya las complicaciones se han presentado, lo que hacemos es rehabilitar y lograr la mejor inserción social y laboral de la patología con complicación. En prevención cuaternaria, lo que hacemos es minimizar o reducir a su mínima expresión los daños potenciales generados por la práctica clínica en el abordaje, digamos, de un paciente sano en el que queremos prevenir. Entonces, se producen a través de, digamos, las intervenciones clínicas de tipo diagnósticas o terapéuticas, un potencial daño que debe ser minimizado y que debe tener como contraparte un claro beneficio para el paciente. Cuando el beneficio no es claro y cuando el daño potencial supera ese beneficio, entonces no es una práctica pasible de ser aplicada. Por tanto, dicho esto, lo que les presento es la bibliografía donde podemos consultar cuáles son aquellas prácticas destinadas al cribado o a la prevención, que son generalmente publicaciones que provienen de la Task Force, la Fuerza de Tareas Preventivas estadounidenses. También están las canadienses, son las 2 entidades internacionales más importantes que publican periódicamente y actualizan recomendaciones en práctica preventiva, y que en nuestro país la revista Evidencia, a través del Centro Cochrane, las traduce al castellano para que sea asequible a todos. También se obtiene, digamos, de esta charla que les estoy presentando, bibliografía de prácticas preventivas del Hospital Italiano, que son las prácticas PROFAM, y las recomendaciones de prácticas preventivas de la SENFI, que es la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. ¿Cuál es la definición de toda práctica de cribado? Es toda aquella prueba diagnóstica que busca encontrar en un paciente sano una condición o factor de riesgo que me permita hacer el diagnóstico precoz de esa entidad. Para que una patología sea pasible de ser cribada, tiene que cumplir esa prueba que voy a utilizar como prueba diagnóstica o de rastreo, 5 criterios. No siempre todas las pruebas de cribado cumplen con los 5, pero se trata, digamos, de que la mayor parte de los criterios sean incluidos dentro de las posibilidades para que la prueba sea segura. Debe ser una causa común de morbimortalidad, es decir, buscamos y rastreamos patologías prevalentes. Algunas patologías, por ejemplo, de cribado que no cumplen con este criterio son, por ejemplo, los cribados neonatales, que son de baja prevalencia, de baja frecuencia en la población, pero que tienen un alto impacto, digamos, en el costo-beneficio al ser rastreadas, ¿sí? Por ejemplo, la detección de hipotiroidismo congénito. En cuanto al segundo criterio, la patología debe ser detectable y tratable en la etapa presintomática, con un beneficio, digamos, redituable para el paciente y su salud en esta etapa de detección. Los test deben ser efectivos y eficaces, y eso tiene que ver con la sensibilidad, la especificidad de la prueba, las probabilidades pretest, ¿sí?
y el cuarto es que el tratamiento que vamos a ofrecer en esta patología detectada tempranamente, en su fase asintomática, debe proponer un tratamiento que sea con mucho mejor beneficio que en etapa de tratamiento habitual. Y la quinta es que el daño potencial de la intervención debe ser menor que el del tratamiento no precoz, ¿sí? Que tiene mucho que ver con el cuarto criterio. Para determinar, digamos, en qué se sustentan estas recomendaciones de prácticas preventivas, vamos a describir brevemente cuáles son, digamos, las recomendaciones que emite, por ejemplo, la Fuerza de Tareas Preventivas, y divide estas recomendaciones en distintos tipos, que están clasificadas en base a una definición, a una sugerencia para la práctica clínica, y se sustentan en una calidad de evidencia determinada. Por ejemplo, para el tipo A, la calidad de la evidencia disponible es alta, ¿sí? Eso quiere decir que se sustenta en trabajos científicos de muy buen diseño, y su definición es que se recomienda fuertemente porque existe en esa evidencia un beneficio neto, digamos, hay evidencia de un beneficio neto o sustancial para realizarla, por tanto, ofrecer la práctica. Para las tipo B es muy similar, la calidad de la evidencia ya no es alta, sino moderada, y existe un beneficio neto a moderado de que hay digamos, un beneficio sustancial a moderado en realizar la práctica, por tanto, también se ofrece. Para las tipo C, como en la B hay moderada evidencia disponible, es decir, los diseños de los estudios son de aceptable calidad, de no realizar de manera rutinaria, porque la evidencia disponible lo que nos dice es que el beneficio neto suele ser pequeño. Es decir, el beneficio de realizar la práctica para nuestros pacientes o a nivel poblacional es un beneficio exiguo o escaso, ¿sí? Entonces, por tanto, el paciente debe conocer al momento de proponerle esta práctica preventiva que el beneficio puede ser muy pequeño en lo personal o inclusive nulo, porque a nivel poblacional la evidencia disponible así lo dice. En las tipo D, como en las A, la calidad de la evidencia disponible es moderada a alta, ¿sí? De que el beneficio no solo es nulo, sino que no hay beneficio y el daño potencial supera los beneficios. Por tanto, se desaconseja realizar esa práctica preventiva. Y para las tipo I, la calidad de la evidencia es muy baja o no es inexistente, o son estudios que están en fase de realización. Por tanto, la evidencia al momento de decidir ofrecer o no la práctica es insuficiente. También es una práctica que debemos consensuar con cada paciente para que podamos, en este caso, si el paciente decide realizar la práctica, sepa que debe lidiar junto con nosotros al momento de decidir realizarla en la incertidumbre en el balance de riesgo-beneficio. Por tanto, consensuar con nuestros pacientes este tipo de práctica. Como resumen, realizar todas las prácticas A y B, realizar según el criterio las C o las I, y nunca realizar las prácticas D. Vamos ahora a dividir esta presentación, que trataré de que sea breve, en aquellas prácticas preventivas o de cribado que se recomiendan para el rastreo por anamnesis, para el rastreo por examen físico, aquellas que tienen que ver con los exámenes complementarios, y otras que tienen que ver con la consejería médica, la terapéutica, farmacológica y la quimioprofilaxis. Para el rastreo por anamnesis hay evidencia de tipo A para los antecedentes personales y familiares. Adicciones y sexualidad entre los 3 y los 18 años tiene una evidencia de tipo I y C, sin embargo, ante la incertidumbre de si son efectivas o no, o el escaso impacto que puedan tener, ustedes saben que en las historias clínicas de tipo semiestructuradas lo tenemos y en general lo hacemos, porque es costo efectivo, digamos, por el poco tiempo que suele insumir, digamos, dentro de la consulta este tipo de intervención. El consumo de alcohol es de tipo B, la depresión es de tipo B, la evaluación visual y auditiva es de tipo B, la violencia familiar y seguridad vial es de tipo I y C. En cuanto al rastreo por examen físico,
también tenemos distintos grados de recomendación para lo que habitualmente realizamos en nuestra práctica clínica. A todos los pacientes mayores de 18 años y con un grado de recomendación fuerte es tomarle la tensión arterial. Peso, altura e índice de masa corporal con el mismo tipo o grado de intensidad. La auscultación cardíaca está entre signos de pregunta porque en realidad no hay bibliografía que la catalogue, digamos, dentro de un tipo de recomendación, pero sí tiene que ver con una buena práctica para mejorar la relación médico-paciente. Los pacientes tienen, en general, una mejor percepción de haber sido bien atendidos cuando el médico los ha tocado, los ha auscultado, les ha tomado la presión. Eso pasa muchas veces en la atención primaria cuando el paciente pasa previamente por enfermería y no fue el médico el que tomó la tensión arterial, pero si el paciente percibe que el médico le prestó atención, por ejemplo, a través de la auscultación, percibe esa intervención de la consulta en general como una buena intervención. Por tanto, se recomienda realizarla. Inspección ocular y reflejo rojo a los lactantes es de tipo B, las maniobras semiológicas para la detección de displasia congénita de cadera es de tipo B, por tanto siempre se realizan. Valoración del estadio de Turner y de escoliosis también se recomienda como recomendación de expertos, y lo tenemos en todas las libretas de seguimiento de control de niños sanos. Es una recomendación de tipo C, es decir, el beneficio de realizar la práctica es escaso, pero está recomendado hacerlo, y en general en atención primaria tomamos esa recomendación de expertos y la incorporamos a la historia clínica. La evaluación de la piel por examen físico en rastreo, digamos, de lesiones precursoras de cáncer de piel es de tipo I. La palpación, siempre hablando de población general sana, no de grupos de riesgo. La palpación de mamas en mujeres mayores de 40 años, palpación de mama, examen físico. Ya vamos a llegar a otras recomendaciones que tienen que ver con exámenes complementarios. Por ahora, en examen físico es una recomendación de tipo I. Es decir, hay una incertidumbre en el beneficio o no de realizar esa práctica. Lo mismo para la palpación del abdomen en busca del aneurisma de aorta para los varones mayores de 60 años y tabaquistas o hipertensos. Algunas recomendaciones de expertos que también realizamos habitualmente en la consulta clínica, pero que tienen que ver con lo mismo, digamos, no un tipo de recomendación de la Fuerza de Tareas Preventivas, sino con recomendación de expertos, es la palpación testicular, si tiene una historia de criptorquidia o atrofia testicular nuestro paciente, si el examen de cavidad oral, si el paciente es tabaquista o enolista, el examen de tiroides, cuando el paciente tiene antecedentes de irradiación de cuello, el tacto rectal en los hombres mayores de 40 años si tienen familiares de primer grado con antecedentes de cáncer de próstata. En cuanto al consejo médico, ¿sí? Hay una clara distinción para el consejo en cuanto a si el paciente tiene o no factores de riesgo, tanto para la dieta como para el examen físico. Ni la dieta, ni la actividad física, actividad, no examen, actividad física para la población general sana, sin factores de riesgo cardiovascular, la recomendación es de tipo I. Sin embargo, cuando valoramos pacientes con riesgo cardiovascular incrementado, esa recomendación se eleva a el grado B o el grado A, es decir, es altamente recomendada, por el impacto, digamos, otra vez en el riesgo-beneficio para los pacientes. Seguimos, digamos, con el consejo médico. El consejo antitabáquico universal es una recomendación de tipo A, la prevención de accidentes de tránsito es de tipo A, la prevención de accidentes en el hogar, accidentes está entre comillas porque en realidad se lo tiende a nombrar en la actualidad como eventos prevenibles traumáticos, y los que ocurren en el hogar sobre todo son importantes en la primera y segunda infancia. La salud dental es también una recomendación de tipo B, es decir, se recomienda fuertemente hacerla periódicamente, por lo menos una vez al año. Anticoncepción y sexo seguro es de tipo B. La fotoprotección, así como la recomendación, digamos, de fotoprotección, como la evaluación de la piel en el examen físico, también generan incertidumbre por ahora en la bibliografía, es una recomendación de tipo I. El llanto nocturno y el consejo anticipatorio para padres y
y todos aquellos cambios en el ciclo vital familiar, algo que se evalúa mucho en la atención primaria y sobre todo en los especialistas de medicina familiar, que tiene que ver con la conformación de nuevos roles en el sistema familiar, la llegada de nuestro primer hijo y la adaptación al rol materno y paterno, la ansiedad que eso genera, anticipar, digamos, todos esos cambios y la adaptación, flexibilidad a ese nuevo rol, hace que haya menor ansiedad, menor tensión dentro del sistema familiar y anticipa, digamos, y previene la posibilidad de ese llanto nocturno en el recién nacido. La promoción de lactancia durante y después del embarazo también es una recomendación fuerte de tipo B para atención primaria. Vamos a los exámenes complementarios, ¿sí? Vamos a ir evaluando cuáles son todas aquellas prácticas validadas en la mejor evidencia científica disponible hasta el momento para rastrear patología en población sana, ¿sí? Asintomática, en busca de esta patología, rastreo de diabetes. Se realiza con glucemia en ayunas o la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí está puesta también la hemoglobina glicosilada, sin embargo en nuestro país todavía no hay una unificación, digamos, en los criterios bioquímicos de valoración de la hemoglobina glicosilada, por tanto no se lo toma todavía como un parámetro de diagnóstico, pero sí de seguimiento de la patología. La recomendación es de tipo I, es decir, todavía sin la capacidad de emitir una recomendación por falta de información para toda la población sana, ¿sí? Ahora, cuando tomamos subgrupos de riesgo, los grados de recomendación cambian, y es de tipo B, es decir, se hace por una recomendación fuerte a moderada para todos aquellos pacientes mayores de 45 años con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 y además que tengan un diagnóstico previo de hipertensión. Para todos aquellos pacientes menores de esa edad, 45, que tengan el mismo índice de masa corporal y que no son hipertensos, pero sí tienen un riesgo cardiovascular calculado a los 5 años mayor del 15%, y se recomienda realizar la glucemia en ayunas cada 6 meses. Se realiza en forma anual para todos aquellos pacientes mayores de 45 años con un índice de masa corporal entre 25 y 30, y en el caso de que la hipertensión en un paciente hipertenso esté en cifras, digamos, para la tensión arterial sistólica de entre 120 y 139, o la diastólica entre 80 y 89, realizarla en forma anual. Mientras que se realiza cada 2 años si el paciente hipertenso tiene una tensión arterial en valores óptimos. Es decir, que esto tiene que ver con el control de los factores de riesgo modificables en ambas patologías. Sabemos que ambas patologías comparten los factores de riesgo determinantes, digamos, de la aparición de la enfermedad, y por tanto, si controlamos los factores de riesgo modificables para hipertensión, también lo hacemos para diabetes. Rastreo de dislipidemias, lo hacemos en todos los varones mayores de 35 años y mujeres mayores de 45, es una recomendación de tipo A. Mayores de 20 años con factores de riesgo cardiovascular es de tipo B, y a partir de los 20 años, en toda la población, es de tipo C, ¿sí? Es decir, el beneficio neto de realizar esa práctica es exiguo, es mínimo en la población general sana. Para menores de 20 años o mayores de 75 es de tipo I, es decir, hay incertidumbre en si verdaderamente existe o no beneficio. Para el rastreo inicial se realiza la detección de la determinación bioquímica de colesterol total y HDL, eso es una recomendación de tipo B. Y para los triglicéridos, aún en fase de estudio, digamos, y es de tipo I. Por tanto, se rastrea dislipidemias en población general sana con criterios por edad o por riesgo cardiovascular, con colesterol total y HDL. Rastreo de hepatitis B, también otra detección bioquímica, se le realiza a todo personal de alto riesgo de exposición, entre ellos todos nosotros, digamos, dedicados a la sanidad, es una recomendación de tipo A, se realiza con el antígeno de superficie y con la detección del anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por supuesto, recomendar la vacunación a todo aquel que no la tenga actualizada. Recomendaciones de detección de HIV y VDRL, en realidad, como práctica preventiva, tiene un tipo de recomendación A para todos los adultos de riesgo y las embarazadas,
es una recomendación de expertos hacerlo en general en población sexualmente activa. Se puede solicitar cuando el paciente lo requiere como motivo de consulta, se realiza a través del ELISA y siempre dejando constancia en nuestra historia clínica y haciendo firmar el consentimiento por parte del paciente. Otras prácticas de cribado bioquímico, por ejemplo el neonatal, que es una recomendación tipo A y está incluida en la ley nacional. Lo que se hace es determinación en sangre capilar entre el segundo y el quinto día de vida para hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, tripsina inmunoreactiva, galactosemia. También se criba hiperplasia suprarrenal congénita, déficit de biotinidasa, y se hacen determinaciones de las autoemisiones acústicas antes del alta del paciente. Si la paciente, la madre es Chagas positivo, lo que se hace con el niño es un rastreo de Chagas a través del SCRUT, que si es negativo, se le solicita un JAI, una hemaglutinación indirecta, al 10º mes de vida. Cribado de patología tiroidea para pacientes adultos asintomáticos, es decir, población general sana adulta. La Fuerza de Tareas estadounidenses lo que nos dicen es que es una recomendación de tipo A para todos aquellos mayores de 65 años, para las mujeres posparto y para los pacientes con síndrome de Down. La recomendación de las prácticas preventivas para la atención primaria de la salud amplían un poco estas recomendaciones de la Fuerza de Tareas Preventivas a todos aquellos mayores de 50 años, es decir, baja la edad para aumentar la detección y el despistaje, si tienen factores de riesgo personales o familiares, o tienen alteraciones analíticas sugestivas, como pueden ser las alteraciones incipientes e iniciales de las enzimas hepáticas, generalmente la GPT, en estudios de demencias, en el síndrome del túnel carpiano, en las enfermedades autoinmunes y en todo paciente que refiera síntomas en específicos, y ahí se amplía generalmente a síntomas, digamos, inespecíficos, como no motivo de consulta, sino en el interrogatorio y pesquisa de nuestros pacientes, por ejemplo, la astemia. La recomendación de expertos, en este caso la Asociación Americana de Tiroides, amplía aún más estas recomendaciones de atención primaria y criba en forma general a todos los mayores de 35 años y cada 5 años si existen factores de riesgo personales o familiares o alteraciones analíticas sugestivas. Una mención especial para la patología tiroidea en embarazadas. Por recomendación de la Asociación Americana de Tiroides, se criba en los 3 trimestres del embarazo, primero, segundo y tercero, con TSH, ¿sí? Para el grado de evidencia, digamos, disponible es una recomendación de tipo I, pero por la Asociación Americana de Tiroides, es decir, recomendación de expertos, se realiza en forma rutinaria, y muchos, digamos, en atención primaria tomamos esta recomendación a pesar de que hay una incertidumbre en el beneficio de realizarla, porque es altamente costo efectiva la detección precoz de la patología tiroidea y previene alteraciones cognitivas en el niño. Por tanto, si la TSH está elevada con un valor mayor de 10, se trata. Si la TSH está entre 2,5 a 10, solo se trata si la T4 es baja. Si la TSH está entre 2,5 y 10 con T4 normal, pero hay anti-TPO positivos, es decir, hay sospecha de hipotiroidismo autoinmune, se trata. Esas son las 3, digamos, características que nos propone la Asociación Americana de Tiroides. En cuanto a cáncer de próstata, hay mucha controversia, en realidad, por ahora, y la recomendación de la Fuerza de Tareas Preventivas es una recomendación de tipo D, de no hacer, ¿sí? Hay 2 estudios, uno americano y otro europeo, que difieren, digamos, en las recomendaciones como práctica preventiva. Por tanto, a la hora de consensuar con nuestro paciente si realizar o no la práctica, lo que el paciente debe saber es que el beneficio conocido es solo por un estudio de tipo europeo, en donde ese beneficio es bastante exiguo, pero que si el paciente tiene antecedentes personales o familiares de cáncer de próstata y tiene síntomas
no de cáncer, sino síntomas urinarios, por ejemplo, por hiperplasia prostática, pueden ser pasibles de cribado. Pero tengan en cuenta que es uno de de las patologías, digamos, neoplásicas a cribar mucho más controvertidas que cualquiera otra que vayamos a nombrar después. En cuanto al screening de cáncer testicular, es una recomendación claramente de tipo D, no se hace en población general sana, por tanto, la recomendación de expertos es hacerlo en población de riesgo. Para el cáncer vesical lo mismo, es una recomendación de tipo D. Para el cáncer de colon es una recomendación de tipo a todo paciente, hombre o mujer, mayor de 50 años. Se puede cribar con distintos métodos. La sangre oculta en materia fecal es un excelente método para la detección, aunque es de alta sensibilidad, tiene baja especificidad, por tanto, lo que se debe aclarar a nuestros pacientes al momento de solicitar esta práctica de cribado es que la positividad de la prueba no es sinónimo de cáncer, sino de sangrado intestinal que habrá que investigar más profundamente, y en ese caso sí pasaríamos a pedirle el gol estándar. Hay una prueba intermedia al gol estándar que es la rectosigmoidoscopía, pues otra forma de cribar, sabiendo que el 80 o más, 85% de los cánceres se asientan en el colon izquierdo, por tanto es una excelente herramienta para cuando no tenemos en nuestro medio la disponibilidad de la fibrocolonoscopía, y se solicita combinada con la sangre oculta en materia fecal cada 5 años. La fibrocolonoscopía es el gol estándar y se pide cada 10 años en población general sana. Hay otras formas de cribado como el ADN fecal, la colonoscopía virtual, que aún están en fase de estudios y son una recomendación de tipo I. Para el cáncer de cuello, se realiza la prueba de cribado con el Papa Nicolau, hay un rango, digamos, de recomendación para el pedido de 1 a 3 años, o sea, anual o hacerlo cada 3 años. Generalmente se solicita, dependiendo de las guías clínicas que uno consulte, a partir de el inicio, digamos, de las relaciones sexuales, 3 años luego del inicio, o a partir de los 25 años en todas las mujeres sexualmente activas, es una recomendación de tipo A. El consenso, digamos, en general, para la atención primaria es solicitarlo a partir de los 25 años, o a los 3 años del inicio de las relaciones sexuales, como está puesto en la filmina. Para mayores de 65 años es una recomendación de tipo D, es decir, se deja de realizar la práctica de rastreo. Para mujeres con antecedente de histerectomía por patología benigna, por tanto no tienen cuello uterino, no se realiza la práctica, y hay en fase de estudio nuevas tecnologías de ARN marcado, y también la solicitud de serología para HPV. En cuanto al cáncer de mama, se rastrea a través de mamografía. La recomendación es de tipo C, es decir, con un beneficio escaso y con incremento de los riesgos de su solicitud por sobrediagnóstico entre los 40 y los 49 años, pero a partir de los 50 y hasta los 74 es una recomendación de tipo B. Para las mujeres mayores de 75 es de tipo I. En cuanto al cáncer de ovario, no se rastrea, es decir, en mujeres con riesgo habitual, población general sana, es de tipo D, para mujeres con riesgo incrementado es de tipo I. Y ahora vamos a ver si se combina con cáncer de mama. En general, lo que se usa es el CA125, la eco transvaginal, pero suele solicitarse solo por recomendación de expertos. En cuanto a la combinación de cáncer de mama y de ovario, en este caso, ¿sí?, las mujeres con riesgo incrementado tienen una indicación de mamografía de tipo B, también el consejo genético y los BRCA. En cuanto al rastreo de cáncer de pulmón, ¿sí?, hay evidencia disponible de muy buen diseño y con digamos, con buena evidencia de no realizar rastreo a través de radiografía de tórax, ¿sí? Pero se ha estado estudiando en los últimos
años la recomendación de un ATAC de baja dosis de radiación solicitada en forma anual. Por ahora es una recomendación de tipo C que debemos consensuar con nuestros pacientes y también teniendo en cuenta que es un recurso de alto costo al que no todos pueden acceder, por tanto se valora individualmente su necesidad de pedirlo. ¿A quiénes? A pacientes entre 55 y 80 años, fumadores de 30 paquetes años o más, actuales o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años y que tienen que tener ciertas características, además de haber dejado de haber dejado de fumar para no solicitarla en los últimos 15 años, es decir, pasaron los 15 años de la deshabituación, por tanto no se les solicitaría, o aquellos pacientes que están dentro de esos 15 años de haber dejado de fumar, pero que tienen una comorbilidad que aún disminuye o limita su expectativa de vida en caso de que se le detecte cáncer de pulmón precozmente por un ATAC y deban ser sometidos a una cirugía curativa que no podrían soportar. En cuanto al rastreo por también exámenes complementarios, nombramos el aneurisma de aorta abdominal a través de ecografía para todos los mayores de 60 años, varones, tabaquistas o hipertensos, es de recomendación tipo B. Habíamos hablado que era recomendación de tipo I a través del examen físico por palpación abdominal, pero si el paciente guarda estos criterios, lo que se debe solicitar es ecografía. La nefropatía progresiva y a través de la detección de presencia de proteinuria para pacientes diabéticos, insulino requirientes o también pacientes hipertensos es de tipo A. Para la población general no se debe realizar, es una recomendación de tipo D. En cuanto a enfermedad coronaria, el electro y la prueba ergométrica graduada para todos los adultos de bajo riesgo de eventos coronarios, es decir, población general sana sin riesgo cardiovascular, no se hace, es una recomendación de tipo D. Para los adultos con alto riesgo de eventos coronarios es de tipo I, salvo pacientes con diabetes, en donde los expertos recomiendan solicitar la práctica. Es una recomendación de tipo C, es decir, con un beneficio neto escaso, pero que puede llegar a ser atendible en aquellos pacientes sedentarios con 2 o más factores de riesgo cardiovascular y que deseen realizar una actividad física vigorosa no acostumbrada. Para osteoporosis, lo que realizamos como práctica de cribado es la densitometría ósea de fémur proximal y columna lumbar. ¿A quién? A no todas las mujeres menopáusicas, sino a aquellas mujeres mayores de 65 años, en población general sana, o a aquellas mayores de 60 años con factores de riesgo para osteoporosis. Para eso hay que determinar un RIX, un score de riesgo, digamos, para fracturas, y es una recomendación de tipo B, lo mismo para la presencia de osteoporosis secundaria. En detección de serologías. Serología para rubiola es una indicación de tipo A en práctica preventiva. ¿A quién? A todas las mujeres en edad fértil, solo una vez. Si la paciente es negativa, lo que se hace es vacunar y solicitarle guardia de anticoncepción por 3 a 6 meses posterior a la vacuna para recién reiniciar su actividad fértil no protegida. Esta recomendación siempre particularmente importante en adolescentes y en mujeres jóvenes. La vacunación, con grado de recomendación tipo A. Refuerzo doble adultos cada 10 años a toda la población. La vacunación antigripal anual a personal de salud mayores de 65 años y pacientes con enfermedades crónicas. Vacuna antineumocóxica y antigripal a los mayores de 65 años o pacientes con enfermedades crónicas. La vacunación poblacional, la población general sana con hepatitis B es un grado de recomendación A, y la vacuna anti-HPV a partir de los 11 años. Todas grado de recomendación. En cuanto a quimioprofilaxis, hay mucho estudio dentro, digamos, de la esfera cardiovascular, si vitaminas o ácido fólico mejoran o reducen el riesgo cardiovascular. Todas esas publicaciones que periódicamente vemos, digamos, en las revistas de publicación científica son de grado I, es decir, en fase de estudio. Si la mujer está planteando, dentro de quimioprofilaxis ya no cardiovascular, sino en mujeres embarazadas, o está planificando, digamos, embarazarse, lo que se recomienda es ácido fólico y control periódico prenatal, es una recomendación de tipo A.
quimioprofilaxis con aspirina, ¿sí? ¿Para quiénes? Para pacientes con riesgo cardiovascular incrementado. Hay que hacer una diferencia aquí entre prevención primaria y secundaria. El grado de recomendaciones de tipo C para la prevención primaria, es decir, podría haber un beneficio neto escaso, pero presente, y en este caso el paciente no ha presentado eventos vasculares mayores, pero hay que valorar el riesgo incrementado de sangrado. Cuando el beneficio supera el riesgo de sangrado, entonces se ofrece la práctica. Sobre todo si el riesgo cardiovascular calculado a 10 años es mayor del 10%, o el paciente es diabético mayor de 50 años y con un factor de riesgo cardiovascular. Ahora, si el paciente ha presentado eventos cardiovasculares, es prevención secundaria y es una recomendación de tipo A, ¿sí? Sea que el paciente ha presentado un infarto agudo de miocardio, ha tenido angina o ha tenido una cirugía de revascularización, ha tenido antecedentes de accidente isquémico transitorio, una ACV o una enfermedad vascular periférica. En todo caso, también para la prevención secundaria se debe valorar el riesgo incrementado de sangrado. Seguimos con las últimas quimioprofilaxis, estatinas para pacientes diabéticos mayores de 40 años, más un factor de riesgo cardiovascular. Está indicada el agregado de las estatinas. Sabemos que en general a través de las guías clínicas nos guiamos por los valores de LDL, pero esta es una recomendación estándar en atención primaria y con grado de recomendación de tipo A para pacientes diabéticos mayores de 40 años con un factor de riesgo cardiovascular independientemente de la LDL. IECA o los ARA están indicados como quimioprofilaxis para diabéticos que tienen presencia de proteinuria, como nefroprotección. No están recomendados otros exámenes de laboratorio, no está recomendada la radiografía de tórax o la tomografía común para el rastreo de cáncer de pulmón, no está recomendado el electroergometría como rastreo de enfermedad coronaria en población general sana, no está recomendado el Doppler de miembros inferiores o la palpación de los pulsos periféricos para el rastreo de enfermedad vascular periférica en población sana. No está recomendado tampoco el urocultivo en los pacientes asintomáticos, excepto en la mujer embarazada, como rastreo, digamos, de infección urinaria asintomática. El sedimento de orina o la orina completa en pacientes asintomáticos sanos, excepto los hipertensos o los diabéticos, en busca, digamos, de proteinuria. El screening de hepatitis B, C o de HIV a toda la población, excepto aquellos que tengan factores de riesgo o a la mujer embarazada. Y la radiografía de tórax, de cadera, en el control del niño de menor de 1 año no es una recomendación, lo habíamos dicho al principio. En el examen físico, lo que tiene evidencia respaldada en estudios de muy buen diseño, es que el examen físico es superador a cualquier examen complementario para la detección de displasia congénita de cadera, maniobra de Barlow o de Ortolani, y si son ambas combinadas, aumenta aún más la sensibilidad del examen físico. Muy bien, esta ha sido toda la presentación de las prácticas preventivas recomendadas para nuestra práctica clínica. Lo importante, digamos, es saber que estas prácticas se van actualizando mes a mes, año a año. En general, la Task Force lo que hace es emitir recomendaciones de prácticas preventivas en forma anual, pero suelen haber publicaciones intermedias durante el año que pueden consultarse en la página de la revista Evidencia. Y la propuesta de esta última filmina es apelar, digamos, a las palabras de un sanitarista que fue, digamos, el promotor de la salud pública en nuestro país, que es que solo sirven las conquistas científicas en salud si son asequibles a toda la población en general. Por tanto, aplicar prácticas preventivas recomendadas A y B a toda la población es mejorar nuestra práctica clínica y verdaderamente hacer impacto en la salud poblacional, como también lo es no hacer las recomendadas o de que forman parte, digamos, de una mala intervención, un gasto en nuestros recursos, que son escasos en la salud pública, y que no solo
gastan de más en nuestra intervención y atención poblacional, sino que además ponen en riesgo la salud de nuestra población que nos consulta para sostener justamente su bienestar. Muchas gracias por la atención.